Y no solamente en su vida, sino en aquellos que también iban a libertar. Ahora le dijo: ve y preséntate a Faraón con estas señales, preséntate al pueblo para que ellos crean. Dice que Moisés se movió, Moisés obedeció la voz de Dios, pero entró a aquel lugar. ¿Sabe para qué? Para rescatar, para sacar a aquella familia que estaban cautivos, para sacar a los que estaban oprimidos, para sacar a los que estaban en tinieblas, para que aquellas personas entendieran que había un terreno importante que ya Dios tenía preparado, que había un lugar donde Dios quería que se le adorara, que había un lugar que Dios había establecido y era en su presencia. Quiero decirle que esta mañana, que si la presencia de Dios no está en una casa, si la presencia de Dios no está en un hombre, si la presencia de Dios no está en la familia, si la presencia de Dios no está en los hijos, nosotros no podemos alcanzar lo que verdaderamente Dios quiere darnos. Pero si entramos al terreno de Dios, pero si entramos a la presencia de Dios, entonces Dios nos va a sanar, entonces Dios nos va a restaurar, entonces Dios va a comenzar a mostrarse a nuestras vidas con cosas maravillosas. Eso es lo que quiere Dios, que todos entremos al terreno de Él. Aplaude para Él en esta mañana. Su nombre. Yo recibí esta palabra y yo dije: Señor, ¿cómo yo voy a aplicar esta palabra a la familia? Y escuché clarito: la familia tiene que entrar al terreno de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas familias que están en otro tipo de terreno que no es el terreno de Dios. Familias pasando aflicciones, familias pasando hambre, familias pasando angustia, familias viendo los brujos, familias viendo adorar ídolos, yesos, familias poniendo la confianza en los políticos de la nación, familia poniendo diferentes tipos de terrenos. Pero yo vengo a decirle que esta mañana que hay un terreno que Dios quiere que tú pises, que tú entres. Hay un terreno que Dios tiene preparado para ti, que estás aquí en esta mañana. Y cuando tú entres en este terreno, va a entrar la abuela, va a entrar el tío, va a entrar el primo, van a entrar todos, porque ellos van a entender que en este terreno, Sama, es el mejor terreno. Ellos van a entender que estando allí es donde está la bendición para su vida. Alaba al Rey de Gloria en esta mañana. Aleluya. No hay otro terreno. Y yo recibí esto en la madrugada. Yo dije: Señor, qué tremendo. Moisés entró al terreno. ¿Qué le dijo Jehová? Así no, Moisés. Quítate el calzado. Eso es símbolo de reverencia, símbolo de respeto. ¿A quién? A Dios. Símbolo de que tenemos que entender de que tenemos que acercarnos a Dios, pero hay que acercarse a Dios como Dios quiere, no como nosotros, como Él quiere. Ajá, me quito la sandalia. Bueno, me quito la sandalia. ¿Qué más me voy a quitar? Voy a dejar esto para seguir al Señor. Tomo la cruz y le sigo. Me despojo de esto, pero yo tengo que entrar a esa tierra que está hablando el predicador. Yo tengo tengo que entrar a ese terreno. Porque en ese terreno es que mis hijos se van a convertir. Porque en ese terreno es que mi esposo se va a convertir, mi esposa se va a convertir. Si yo entro a ese terreno voy a ver gloria. Pero si no entro al terreno que Dios quiere que yo entre, se me va a hacer difícil el asunto, Sama. Yo tengo que entrar al terreno de Dios. Y si tengo que quitar el calzado de los pies, porque el lugar que voy a entrar es santo, yo tengo que quitar ese calzado, Sama, y entrar al terreno de Dios. ¡Alaba al Rey de Gloria, iglesia! Repito, Moisés entró y Jehová le dijo: ajá, Moisés, este terreno es santo. Cuando nosotros entramos al terreno de Dios, y escucha bien, Dios estableció lugares que habla la Biblia. La Biblia habla de Betel, donde Jacob tuvo una experiencia con ángeles, donde Jacob vivió una experiencia sobrenatural. Y dice que despertó de un sueño Jacob, y cuando miró, oh Dios mío, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y comenzó a tener una experiencia sobrenatural. Estaba en el terreno de Dios y él no lo sabía.
pero cuando despertó, miró la bendición que estaba a su entorno, y agradecido digo, bueno Señor, donde quiera que tú vayas y vas conmigo, yo voy a apartar el diezmo para ti. Solamente quiero que estés conmigo, solamente quiero que me bendiga, solamente quiero caminar contigo. Jacob vivió una experiencia especial y sobrenatural porque estaba en el terreno de Dios. ¿Sabes algo? La Biblia habla de cuando alguien entra al terreno de Dios. El terreno de Dios es tan tremendo que nadie impuro puede entrar allí. La Biblia describe que en el mismo monte Sinaí había algo que lo cubría, y Jehová dio la orden, dijo, nadie traspase los límites, nadie suba, solamente tú, Moisés. Y había uno que se quedó allá a la orilla observando, llamado Josué. ¿Sabe algo? Porque Moisés era el encargado de entrar al terreno de Dios. Era el hombre que Dios había escogido, era el hombre que iba a marcar la diferencia. Y hay lugares que Dios escoge para establecer su terreno, para establecer tu presencia. ¿Sabe algo? Aún tú mismo, tú misma, tu casa, tu familia, tú has sido elegido para ser terreno de Dios acá en la tierra donde Dios quiere morar, donde Dios quiere habitar. Alaba, Rey de Gloria. No, que oye, Dios me está trayendo unas cosas que esta mañana. Gracias, papito, porque tú eres el que nos ayuda. No, que el hombre carga una botella. Ese hombre sí toma. No, que esa mujer sí pelea. No quiere nada con Dios. Hay mujeres que le dicen, oye, mis hijos ninguno quiere servir a Dios. Esos muchachos entran al terreno de Dios. Entra. Que Dios va a preparar una salsa. Yo sé que usted me está entendiendo. Va a preparar una salsa para ese hombre. Va a preparar una salsa para ese joven. Va a preparar algo que le va a llamar la atención a ese hombre, a esa mujer. Que cuando ellos miren, ellos van a decir, wow, esto yo no lo había visto nunca. Yo me voy a acercar porque quiero ver esa grande visión. Y cuando ellos se acerquen, ellos van a escuchar la voz de Jehová, que los va a llamar, así como llamó a Moisés, los va a llamar y les va a decir, ahora suelta la botella, ahora suelta el mal carácter, ahora suelta la rebeldía, ahora suelta la soberbia, porque vas a entrar a mi terreno, vas a entrar a esta tierra, es santa, esta tierra es santa, y te va a bendecir a ti, te va a bendecir a tu familia. Aplauda, Rey de Gloria. Aleluya. Oh, Jesús. Gracias, Jesús. Porque hay muchas familias que están sufriendo en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque están en otro terreno que no es el terreno de Dios. ¿Cómo tú dices mi nombre? Hay gente que está en otro terreno de Dios. Yo soy más grande. Está en el terreno del materialismo. Está en el terreno de lo que el mundo ofrece al ser humano y apegado a las Me cosas aprendí de tu este nombre mundo. día. Otra vez. Yo no me llamo Yo leí un artículo me llamo Miguel Antonio. donde hablaba de los hombres más ricos del mundo, Ustedes me conocen. y muchos de ellos aparecieron todos que estaban enfermos con SIDA. Y yo digo, Dios mío, y decía el artículo, tanto dinero y estos hombres afligidos en la enfermedad. Y yo me llamó la atención eso. Me gusta leer mucho. Me llamó la atención y dije que es tremendo. Si el ser humano entendiera que el dinero no lo es todo, es necesario, pero no lo es todo, buscar a Dios. En el terreno del materialismo hay mucha gente que está y se hacen su propio edificio, hacen su propia construcción. Pero sabe algo, eso es como dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 6,
cuando sople aquel viento, cuando sople y golpea aquella casa, golpea con ímpetu, aquella casa va a quedar solamente en la arena, va a quedar porque no hay un fundamento establecido. Pero cuando tú pones la mirada en el Señor, cuando tú entras al terreno de Dios y sales de otro tipo de terreno que no te ha bendecido tu vida, cuando tú sales de ahí y pisas el terreno de Dios, Dios dice: ahí está mi hijo, ahí está mi hija, ahí está ese joven, ahí está esa joven. Ahora lo voy a bendecir, ahora lo voy a prosperar, no solamente espiritualmente, sino también material, y aún en salud lo voy a prosperar, lo voy a bendecir, porque te ha puesto mi mirada en mí, y como ha puesto mi mirada en mí, su confianza está en mí. Yo no la voy a dejar, yo no la voy a dejar, Shana, yo la voy a bendecir. ¡Alaba, Rey de Gloria! Su nombre. Por eso que, gracias ministro, el ministro está marcando mexicano. Yo soy muy inquieto, ya usted me conoce ya. Por eso es que cuando hay una mujer fiel que entra a ese terreno y le sigue siendo fiel a su Dios, tarde o temprano Dios le va a entregar la victoria. Se puede revelar quien se revele. Repito, se le va a presentar la salsa mucho. La salsa se le va a presentar mucho. Jovencitos que no quieren obedecer, se le va a presentar la salsa. Hombres que no han entendido que Dios los ama y los está trayendo a su terreno, a su casa, se les va a presentar la salsa. Y le va a hablar el mismo que le habló a Moisés y lo llamó, para que ellos levanten la mano y le digan a Dios: Señor, ya no aguanto más, heme aquí. Que hagan como yo hice un día: Señor, ya no aguanto más. Mira, Señor, cómo he perdido, malgastado estos 27 años de vida aquí en el mundo, atado a los vicios, atado a tantas cosas, no tengo alegría, no tengo felicidad. Que le digan a Dios así como yo le dije un día, y puse mi corazón y le digo: bueno, Señor, ya no aguanto más, heme aquí. Hay gente que le van a tener que decir a Dios así: Señor, no puedo más. Escucha esto: entrando al terreno de Dios, usted puede mirar y entender que Dios es real, que Dios no es una fábula, que Dios no es un cuento, sino que Dios es real, porque Dios ha prometido manifestarse a los que le aman. Si usted le busca, usted le halla. Si usted toca, Él le va a abrir. No hay puertas que Él no pueda abrir, y no hay puertas que Él no pueda cerrar. Él tiene el poder para abrirla y tiene el poder también para cerrarla. Pero ¿qué quiere Dios? Alguien que entre a su terreno, porque el que entre a su terreno va a salir de esclavitud, va a salir de ser esclavo y va a pasar a ser libre por la sangre del Cordero, y ahora va a entender que ha sido llamado para adorarle a Él, para alabarle a Él, y va a ser un creyente que no va a dejar de alabar a Dios, que siempre va a estar agradecido de su Dios, siempre va a tener una alabanza en su boca, porque ha entendido que Él lo ha sacado de las tinieblas y lo ha traído a la luz admirable, a su terreno. Aplaude para Él, iglesia. Su nombre. Escuche esto. Moisés miró la zarza, miró la grande visión, pero no pasó nada hasta que él decidió acercarse.